Álvaro apenas había cerrado la puerta de su piso cuando sintió cómo lo empujaban contra la pared. No tuvo tiempo de encender la luz ni de decir palabra. Daniel estaba allí, su mano enredada en su cabello y su boca aplastándose contra la suya, con una urgencia que no dejaba espacio a dudas. Todo lo que había quedado pendiente durante la noche explotaba de golpe en ese beso. El aire aún olía a humo de carbón, a cerveza derramada y a esa tensión que habían arrastrado desde la barbacoa en casa de Marco. Álvaro respondió sin pensarlo, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía meses. Unas horas antes, la escena había sido completamente distinta. El jardín de Marco, en un barrio residencial de Madrid, estaba lleno de risas, música en el altavoz y conversaciones cruzadas. Álvaro había llegado tarde, justo al caer el sol. Lo primero que vio fue a Daniel junto a la parrilla, con una cerveza en la mano, hablando con un grupo de conocidos. Nada extraño, al menos para los demás. Para él, en cambio, era imposible no notar cómo su mirada se clavaba en la suya más de lo que debería, cómo se inclinaba un poco de más cada vez que pasaba cerca. En la mesa de bebidas, Álvaro se movió entre varios invitados. Cuando pasó junto a Daniel, sintió un roce leve en la espalda baja. Podría haber pensado que fue un accidente, pero al levantar la vista, lo sorprendió la expresión fija de él, como si ese contacto hubiera sido intencionado. Ninguno dijo nada, pero el mensaje era claro. Desde ese instante, cada gesto tuvo otro peso. Una broma al oído, un hombro rozando con el suyo, el silencio breve cuando se quedaban demasiado cerca. Todo parecía inocente a ojos ajenos, pero entre ellos el ambiente se volvía cada vez más denso. La noche avanzó. Entre platos de carne y vasos que se acumulaban, Álvaro se ofreció a ayudar a recoger. Entró en la cocina con varios platos apilados y, sin anunciarse, Daniel apareció detrás de él. No hubo palabras, solo la proximidad, el roce de sus caderas, la sensación de que el aire se espesaba. Daniel dejó que sus dedos rozaran la muñeca de Álvaro, apenas un instante. Esa chispa fue suficiente. Con un tono bajo, casi un murmullo, preguntó si se iría pronto. Álvaro respondió con calma: «Si quieres acompañarme al coche, salgo ahora». No necesitó nada más. Caminaron por la acera con las manos en los bolsillos, riéndose de chismes de la fiesta como si todo siguiera en orden. Pero las miradas eran distintas. Daniel no apartaba los ojos. En cada paso se le escapaba un gesto, una sonrisa contenida. Cuando llegaron al portal, Álvaro abrió y Daniel entró tras él sin esperar invitación. El clic de la puerta cerrándose fue la señal. En un segundo, Daniel lo tenía contra la pared, besándolo con hambre contenida. Álvaro lo abrazó por el cuello, incapaz de pensar en otra cosa que no fuera la intensidad con que lo deseaba. El beso se hizo más profundo. Daniel recorrió su espalda con la mano, presionándolo con fuerza contra sí. Entre jadeos, confesó lo difícil que había sido aguantar toda la noche. Álvaro apenas podía responder, perdido en la mezcla de alivio y deseo. Daniel bajó los labios a su cuello, murmurando que cada vez que alguien más hacía reír a Álvaro, él sentía rabia de no ser quien lo provocaba. Álvaro, con un hilo de voz, le aseguró que siempre había sido él. Esa confesión encendió algo aún más fuerte en Daniel. Avanzaron tambaleándose por el pasillo, besándose entre cada paso. Daniel lo sujetaba de la cintura como si temiera que se escapara. Álvaro lo empujó suavemente hacia su habitación, pero justo cuando llegaron a la puerta, un golpe fuerte resonó desde la entrada. Ambos se quedaron paralizados, aún pegados, respirando agitados. Otra vez los golpes, esta vez acompañados de una voz familiar. Era Marco, que decía haber traído la chaqueta olvidada. Daniel abrió los ojos con pánico, y Álvaro tuvo que taparle la boca para que no soltara una carcajada nerviosa. Esperaron inmóviles mientras el amigo insistía un par de veces más, y finalmente se marchaba. El silencio volvió con el sonido del coche alejándose.
Daniel bajó la mano de Álvaro lentamente, con esa sonrisa traviesa que dejaba claro que lo que acababa de pasar no hacía más que aumentar el deseo. Se inclinó sobre él y con un susurro ronco preguntó dónde habían quedado. Álvaro no dudó. Lo atrajo otra vez y lo besó, esta vez más decidido, con la certeza de que esa noche apenas estaba comenzando. Daniel no esperó a que el eco de los pasos de Marco se apagara del todo. Apenas se escuchó el motor del coche alejándose, volvió a besar a Álvaro con una intensidad renovada. No había espacio para dudas ni para pausas largas. El cuerpo de uno buscaba al otro como si el tiempo se hubiera agotado. Álvaro lo empujó suavemente hacia su cuarto, los dos tropezando con la alfombra del pasillo y riendo entrecortado, pero sin soltar el contacto. Era esa risa nerviosa de quien sabe que está cruzando un límite que ya no tiene marcha atrás. Dentro de la habitación, Daniel lo arrinconó contra la pared otra vez. Su respiración estaba desbocada, pero no se trataba solo de deseo físico. Había una mezcla de alivio, de confesión silenciosa, de tantas miradas guardadas en fiestas anteriores que ahora por fin encontraban salida. Álvaro sintió las manos de Daniel en su cintura, firmes, temblorosas al mismo tiempo. Le susurró que llevaba meses imaginando ese momento y que ni una sola noche había podido dejar de pensar en él. Álvaro lo escuchaba con la frente pegada a la suya, como si cada palabra le quemara, incapaz de articular más que un «yo también». El calor crecía rápido, pero no se reducía a caricias. Había tensión contenida que necesitaba salir de otra forma. Daniel se apartó un instante, respirando hondo, como si intentara controlarse. «No quiero joderlo todo», dijo en voz baja. Álvaro lo miró confundido. «¿Qué quieres decir?» Daniel apretó los labios y explicó que temía las consecuencias, que Marco, su amigo de siempre, podría darse cuenta, que el círculo de conocidos en común empezaría a sospechar, que lo último que quería era arruinar la confianza que habían construido durante años. Álvaro se quedó callado unos segundos, sintiendo cómo la euforia inicial chocaba con la realidad, pero no retrocedió. Dio un paso al frente y apoyó las manos en el pecho de Daniel. «Yo tampoco quiero estropear nada», dijo despacio, «pero no pienso seguir fingiendo que no pasa nada entre nosotros». Daniel cerró los ojos un momento, como si necesitara escuchar precisamente eso para dejar de resistirse. Lo besó de nuevo, esta vez más lento, con un tono distinto, menos ansiedad, más certeza. Cada roce de labios parecía una promesa, cada toque una decisión tomada. Se tumbaron sobre la cama casi sin darse cuenta, las piernas entrelazadas, los besos volviéndose más largos. Álvaro notó que Daniel lo abrazaba con tanta fuerza que parecía querer fundirse con él. Y aunque la tensión física seguía ahí, lo que más pesaba era la sensación de estar cruzando a un territorio desconocido, donde ya no podían disimular. Daniel se detuvo otra vez, apoyando la cabeza en el hombro de Álvaro, murmurando que le daba miedo perderlo. Esa vulnerabilidad lo desarmó por completo. Álvaro le acarició el cabello y le respondió que lo único que lo asustaba era no haber llegado a este punto antes. En medio de esa calma repentina, un ruido los interrumpió. El teléfono de Álvaro, vibrando en la mesita. Los dos miraron la pantalla iluminada. Era un mensaje de su hermano mayor, preguntando si había llegado bien de la fiesta. El silencio fue pesado. Daniel tragó saliva, recordando que él trabajaba con el hermano de Álvaro y que cualquier sospecha podía complicarlo todo. Álvaro apagó la pantalla sin contestar y lo miró con una media sonrisa. «No pasa nada, esta noche es nuestra». Daniel soltó el aire en un suspiro largo y lo abrazó más fuerte, como si con ese gesto intentara convencerse de que valía la pena correr el riesgo. La tensión regresó poco a poco, en oleadas. El miedo no desapareció, pero se mezclaba con algo más poderoso, el deseo de seguir adelante. Álvaro se inclinó sobre Daniel,
Lo besó despacio y le dijo que no quería que pensara en nadie más en ese momento, solo en ellos dos. Y mientras sus labios volvían a encontrarse, quedó claro que, por más dudas que tuvieran, ninguno estaba dispuesto a detenerse. El teléfono dejó de vibrar, pero la tensión no se disipó. Daniel se incorporó un poco, con la frente arrugada, como si el peso de la situación lo estuviera aplastando. Álvaro lo miraba expectante, intentando descifrar si iba a echarse atrás. Durante unos segundos, el silencio fue tan denso que parecía que todo podía acabarse ahí. Daniel respiró hondo y soltó la frase que Álvaro no esperaba. No sé si estoy preparado para que todo el mundo lo sepa. Esa confesión golpeó como un balde de agua fría, no porque no lo intuyera, sino porque escucharlo en voz alta lo volvía real. Álvaro se incorporó también, apoyando la espalda en el cabecero. Lo observó con calma, aunque por dentro se agitaba. ¿Y qué pasa si no lo saben?, preguntó despacio. Daniel se pasó la mano por el cabello, nervioso. Trabajo con tu hermano todos los días. Compartimos amigos. Si esto sale, no habrá vuelta atrás. Y lo que me da miedo es perder lo poco que ya tengo contigo. Esa última frase lo desarmó. No era un rechazo, era una confesión de miedo. Álvaro estiró la mano y la colocó sobre la suya, firme. No tienes poco, tienes todo, si lo quieres. Las palabras quedaron flotando. Daniel lo miró con los ojos muy abiertos, como si quisiera creerle, pero aún dudaba. Álvaro no lo presionó. En vez de eso, se inclinó despacio y lo besó en la mejilla. Un gesto suave, casi fraternal, que en ese momento fue más íntimo que cualquier caricia. Daniel cerró los ojos y se dejó llevar por ese contacto. Sintió que la tensión empezaba a aflojarse. El deseo seguía ahí, pero ahora mezclado con la certeza de que Álvaro no lo juzgaba, no lo empujaba a decidir antes de tiempo. Y eso le dio valor. Sin decir nada, Daniel se tumbó otra vez, llevándose a Álvaro consigo. Lo abrazó fuerte, como si buscara refugio. «Llevo años evitando esto», murmuró contra su cuello. «Siempre pensé que no debía mezclar las cosas, que si me arriesgaba podía perder demasiado. Pero hoy, cuando te vi reír con otros, me di cuenta de que ya no podía más». Álvaro sintió un nudo en la garganta. Lo estrechó entre sus brazos y le respondió: «Lo único que puedes perder es el tiempo, y ya has perdido bastante». Esa frase provocó un silencio distinto. No era tensión, era alivio. Se quedaron así, respirando juntos, hasta que Daniel lo miró de frente. «¿De verdad crees que podemos con todo esto?», preguntó con voz baja, insegura. Álvaro no dudó. «Sí, y si no, prefiero caer contigo que seguir sin intentarlo». Ese gesto de determinación cambió la expresión de Daniel. Lo besó con una mezcla de ternura y hambre, como si las dudas se hubieran transformado en decisión. Y poco a poco, los besos se hicieron más intensos, el contacto más apremiante. Esta vez no había pasos hacia atrás, no había excusas. La tensión crecía de nuevo cuando, de repente, sonó otra vibración. No era el móvil de Álvaro, sino el de Daniel. Los dos se quedaron inmóviles. En la pantalla aparecía el nombre del hermano de Álvaro. El corazón de Daniel dio un vuelco. Álvaro lo notó y le arrancó el teléfono suavemente de las manos. Lo dejó boca abajo sobre la mesa sin mirarlo 2 veces. «No ahora», dijo firme. Daniel tragó saliva, todavía nervioso, pero en el fondo agradeció no tener que enfrentar esa llamada. «Tarde o temprano nos tocará dar explicaciones», susurró. Álvaro lo miró con una media sonrisa cargada de ironía. «Pues que sea tarde, porque esta noche no pienso soltar lo que tengo delante». Esa frase encendió otra chispa. Daniel lo abrazó con una intensidad nueva, como si esa decisión, aunque temporal, le hubiera quitado un peso enorme. El miedo seguía allí, latente, pero ahora se mezclaba con algo más fuerte, la sensación de que ya habían cruzado el punto de no retorno. Y por primera vez en mucho tiempo, a Daniel le pareció que arriesgarse valía más que seguir ocultándose.
Daniel no dejaba de mirar el móvil apagado sobre la mesa, como si ese simple aparato pudiera derrumbar todo lo que acababa de construir con Álvaro. Pero en el silencio denso que siguió, tomó aire y lo dijo de golpe, sin rodeos. No quiero seguir escondiéndome. Esa frase cayó como una bomba. Álvaro lo observó incrédulo, esperando que se arrepintiera al instante, pero no. Daniel lo repitió con voz más firme, como si de pronto hubiera encontrado el valor que llevaba años negándose. Prefiero que todo el mundo lo sepa antes que perder lo que siento contigo. Álvaro lo escuchó con el corazón acelerado. No esperaba que la decisión llegara tan pronto. Una mezcla de vértigo y alivio le recorrió el cuerpo. Sin pensarlo, lo abrazó fuerte, como si quisiera asegurarse de que no se iba a echar atrás. Entonces hazlo, susurró contra su oído. Daniel lo apretó con tanta intensidad que a Álvaro le costaba respirar, pero no se quejó. Era la primera vez que sentía a Daniel sin reservas, sin dudas. La tensión acumulada estalló. Los besos se volvieron más profundos, los movimientos más decididos. No había espacio para medias tintas. Daniel lo empujó suavemente hacia la cama, dejándose caer encima con un suspiro largo, como si por fin hubiera soltado un peso enorme. Álvaro lo recibió con la misma urgencia. Entre besos y caricias torpes, se deslizaron sobre las sábanas, riéndose nerviosos en medio de la pasión, como dos adolescentes atrapados en un cuerpo de adultos. Esa mezcla de ternura y hambre los envolvía por completo. En medio de esa vorágine, sonó el móvil otra vez. Esta vez no vibró, sino que empezó a sonar con insistencia. Álvaro lo miró de reojo y vio el nombre de su hermano en la pantalla. El estómago se le encogió, pero antes de que pudiera moverse, Daniel lo tomó. Contestó sin pensarlo, todavía con la respiración agitada. «Sí, estoy aquí», dijo en voz baja. Álvaro se quedó helado. Daniel improvisó rápido. Explicó que se había quedado porque Álvaro necesitaba ayuda para llevar cosas, que se le hizo tarde y que estaba a punto de marcharse. Fingió una risa ligera, respondió a un par de preguntas y colgó. Cuando devolvió el móvil a la mesa, Álvaro lo miraba sorprendido. «¿Por qué hiciste eso?», preguntó en voz baja. Daniel sonrió con cansancio, todavía con el corazón latiendo fuerte. «Porque no pienso esconderme más, no esta vez». Esa declaración, tan simple y directa, desarmó cualquier defensa que pudiera quedarle a Álvaro. Lo besó con una entrega distinta, ya no solo de deseo, sino de confianza. Lo abrazó con fuerza, agradecido de que Daniel hubiera dado ese paso en el momento más inesperado. Se dejaron caer sobre la cama de nuevo, ahora con una calma extraña entre tanta intensidad. Álvaro apoyó la cabeza en su pecho, escuchando los latidos acelerados de Daniel. «Acabas de cruzar una línea», murmuró. Daniel le acarició la espalda y respondió. Ya era hora. Esa certeza, esa decisión tomada al fin, convirtió la tensión de la noche en algo más sólido, más real. Lo que antes era solo un juego de miradas y secretos, ahora tenía forma de compromiso. Esa noche no se trató solo de besos ni de piel. Fue la culminación de meses de silencios, de gestos escondidos, de risas contenidas en fiestas. Fue el momento en que uno de los dos dejó de tener miedo y arrastró al otro con él. Y mientras el cansancio los vencía entrelazados en la cama, Álvaro supo que esa valentía, aunque pudiera traer problemas, era exactamente lo que necesitaban para empezar de verdad. El sol de la mañana se colaba por la persiana entreabierta cuando Álvaro abrió los ojos. Durante un instante pensó que todo había sido un sueño, hasta que sintió el brazo de Daniel rodeándole la cintura, firme, como si durante la noche se hubiera negado a soltarlo. Giró la cabeza despacio y lo encontró dormido, respirando profundo, con esa calma que contrastaba con la tensión de las horas anteriores. Álvaro se quedó quieto, escuchando ese ritmo constante, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar. Daniel se removió un poco,
Abrió los ojos y sonrió con pereza. «Buenos días», murmuró con la voz ronca. Álvaro respondió igual de bajo, como si no quisieran romper la intimidad de ese momento. Se besaron despacio, sin urgencia, con una ternura que no habían mostrado la noche anterior. Era un beso de confirmación, de promesa silenciosa. Daniel apoyó la frente en la suya y preguntó con un hilo de voz: «Lo de anoche, ¿te arrepientes?». Álvaro soltó una risa suave y negó con la cabeza. «Me arrepiento de no haberlo hecho antes». Se levantaron sin prisa, todavía con la sensación de estar caminando sobre un terreno nuevo. En la cocina, el café burbujeaba mientras se movían uno alrededor del otro con naturalidad, como si lo hubieran hecho muchas veces. Cada roce de hombros, cada mirada cómplice, llevaba una carga distinta ahora. Daniel se colocó detrás, rodeándolo por la cintura mientras Álvaro servía las tazas. «No voy a poder volver a mirarte como si no hubiera pasado nada», susurró contra su oído. Álvaro sonrió y le respondió: «Mejor, porque yo tampoco quiero fingir». Pasaron la mañana en el sofá, con las piernas entrelazadas bajo una manta, riéndose de lo cerca que habían estado de ser descubiertos por Marco la noche anterior. Cada vez que recordaban la voz desde la puerta, uno de los dos estallaba en carcajadas, y el otro lo callaba con un beso rápido. Era un juego nuevo, una complicidad distinta, la confirmación de que ya no había vuelta atrás. A ratos, el miedo regresaba en forma de silencio breve, de pensamientos sobre lo que dirían los demás, pero bastaba una mirada o una caricia para que se disipara. Al mediodía, Daniel se puso la chaqueta con desgana. «Tengo que irme un rato, ducharme, dar señales de vida», dijo con media sonrisa. Álvaro lo sostuvo por la cintura antes de que saliera. «Puedes volver esta noche si quieres». Daniel lo miró con esa mezcla de alivio y alegría que pocas veces había mostrado. «Entonces espera mi mensaje». Álvaro se inclinó y lo besó otra vez, despacio, como si quisiera grabar ese gesto en la memoria antes de que cruzara la puerta. Cuando Daniel se marchó, el piso quedó en silencio, pero no era un silencio vacío. Álvaro sintió que algo había cambiado para siempre. Lo vio alejarse por la acera con paso tranquilo, sin mirar atrás, y comprendió que la fiesta de anoche había terminado hacía mucho, pero lo que realmente importaba apenas estaba comenzando.